Muchas gracias por acompañarnos hoy en la tercera edición de ARCBO en Arbo y en la celebración de los 15 años de Arbo. Para nosotros es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes esta serie de ideas y de proyectos desde la arquitectura que tratamos de vincular con el arte y con los espacios de exhibición de arte. Digamos que el núcleo central para este año lo hemos concebido de cómo vincular los espacios de exposición y teniendo en cuenta como los 15 años de Arbo, ver qué ha pasado también un poco con la relación entre los museos, el arte, la arquitectura y sin duda la ciudad. Cómo queremos presentar hoy una serie de ideas alrededor de cómo la arquitectura, el museo se empieza a convertir en ese espacio de encuentro ciudadano que es capaz de establecer vínculos más allá de los límites de la exposición y es capaz de construir una cultura alrededor de ese edificio, de esa serie de ideas, de esa serie de pensamientos y cómo la arquitectura se abre para vincular al ciudadano, al especialista, al curador, al arquitecto, en fin, como ese punto de contacto entre diferentes agentes que están vivos y dinamizan la vida en la ciudad o en el campo, pero siempre alrededor del arte. Hoy es un placer poder tener estos invitados con nosotros. Tenemos a mi izquierda a Sandra Barclay. Sandra Barclay es arquitecta, socia fundadora de Barclay Cruz, en asocio con Jean-Pierre Cruz. Ellos tienen su oficina en Lima, en Perú. Han tenido una carrera increíble en los últimos años, consolidada. Han sido profesores invitados en la Universidad de Yale, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Virginia, en Francia. Han tenido una carrera muy reconocida en los últimos años a partir de diferentes obras de museos. Ellos son los arquitectos del Museo de la Memoria y la Reconciliación en Perú y del Museo de Sitio de Paracas. A la izquierda está Ricardo Bach Gordon. Ricardo Bach Gordon es arquitecto portugués, también un gran arquitecto de museos, de casas, de fábricas, de un sinnúmero de proyectos que también diluyen esa idea entre paisaje, arquitectura. Ricardo ha sido ganador del premio FAD de arquitectura, del premio de la Asociación Internacional de Críticos de Arquitectura. Se me escapaba también que Sandra y Jean-Pierre han sido ganadores del premio Miss Crown Hall Architecture Prize, que es el premio que da la Universidad de Chicago y corresponde como al premio Mies van der Rohe para América, un premio muy importante también. Ricardo también ha sido profesor en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Lisboa, en Suiza y en España ha sido invitado a diferentes jurados y a diferentes participaciones académicas. A mi derecha tenemos a Mauricio Rocha. Mauricio Rocha es cofundador y socio del taller Rocha Carrillo de Arquitectura, ubicados en la Ciudad de México, en México obviamente. Mauricio y Gabriel han sido galardonados con el premio de la Asociación Francesa de Arquitectura, y le han recibido ese premio a la obra durante este año. La obra de Mauricio también fluctúa entre la arquitectura pública, privada, de casas, de espacio público y también ha sido autor de un par de museos. De alguna manera lo que queremos, y les agradezco pues mucho por estar aquí, de alguna manera lo que queremos plantear hoy es como esa diferente mirada a los museos, desde lo que es un museo para la paz y la reconciliación después del conflicto armado en Perú, muy similar de hecho en muchos aspectos al conflicto en Colombia, pasar por el museo para la carroza o para los carros, que es de Ricardo, en asocio con Paulo Méndez da Rocha, y hablar también del Museo de Artes de Oaxaca, de Rocha Carrillo. O sea que tendremos como una mirada bastante diversa sobre tres maneras de establecer la idea del museo, tres maneras de exhibir, desde un auto hasta documentos que permiten establecer la reconciliación o piezas más cercanas al arte o a la artesanía en el caso del trabajo de Mauricio. Yo no me quiero extender más, quiero darle la bienvenida a Sandra, Ricardo y a Mauricio, agradecer a Arbo, al equipo de Felipe Villada y de María Paz Gaviria
por toda la ayuda y la gestión para que esto siga siendo posible, y bienvenidos a Arcboc 15 años. Vamos a comenzar con Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Yo me excuso por el portuñol, pero creo que es suficiente para hacerme comprender. Hago un poco de portugués, de castellano, probablemente van a pasar ahí unas palabras de italiano, no pasa nada, creo que es todo que va a funcionar para que podamos comprendernos. Yo quiero obviamente empezar por agradecer muchísimo la invitación, sea a la organización de Arcboc, sea al Departamento de Arquitectura coordinado por Camilo Restrepo. Me parece muy fuerte, muy importante que en una exposición anual de arte la arquitectura pueda estar presente como una disciplina que indispensablemente habla a par con la arte. Y el inverso es muy importante para nosotros arquitectos, porque creo que a todos nos toca mucho reflexionar sobre la arte cuando estamos trabajando. Y yo es verdad que siempre enseño algunas imágenes que son referencias muy importantes para mí y para mi trabajo y que llegan del campo de la arte, no hay duda. Por eso, una vez más, me cogí una imagen, y esta es la imagen que pensé que sería más interesante para empezar, y que es un trabajo de Ellsworth Kelly, exactamente una escultura, pero para mí siempre me fue, desde que empecé a pensar y a trabajar y a estudiar arquitectura, fue siempre un tema muy sencillo. Esta imagen, de algún modo, lo que nos enseña es lo positivo y lo negativo. Cuando haces alguna cosa, haces el negativo de esa cosa misma y ocupas el territorio de un determinado modo. Y lo que se queda vacío tiene tanto significado como lo lleno. Luego, aún en los principios de carrera, estudiando arquitectura en Portugal, en Oporto, con maestros como Álvaro Siza, que los arquitectos que aquí están presentes seguramente que conocen, me impresionó mucho esta capacidad de la arquitectura también, de algún modo, poder hacer el trabajo de síntesis, o sea que es realmente un ejercicio, una disciplina que busca la capacidad de síntesis. Esta síntesis que yo miré en este trabajo de Álvaro Siza, de algún modo me fascinaba aún más que lo de arte, porque era para mí lo mismo significado, pero ahí estaba dentro una máquina que funcionaba con toda la tecnología, con aire acondicionada, con funciones de técnica y luego con actividades funcionales como una agencia bancaria que era este edificio. Bien, pero siempre se coge se coge de la arte como se coge de otras referencias, pero hay una cosa que para mí en todos los tiempos del trabajo tiene mucha importancia, que es de facto el espacio público, el espacio de la ciudad, el espacio de todos, aquel que tiene como posibilidad hacerse las cosas que aún no están predefinidas. Por eso esta pintura, que es el campo, la Plaza del Campo en Siena, es muy fuerte por hablar del vacío que la ciudad construye y que permite esperar la imprevisibilidad de la vida. O una otra imagen que es el Palacio Badi. Esta es una planta de un palacio en Marruecos, en Marrakech, que se llama el Palacio Badi, y a mí me impresionó siempre mucho esta capacidad de dibujar y de construir el vacío. O sea, cuando vamos a mirar la planta tiene como... La planta tiene... No sé si se ve alguna cosa del puntillo ahí, tampoco mucho. Bien, nada, pero es una planta que dibuja y enseña el vacío. Y cuando vamos a mirar los espacios construidos, pues están por aquí, están allá, pero lo que es verdad es que lo vacío se dibuja, lo vacío se proyecta, lo vacío se construye. Y aquí, más que nadie, mirar la fuerza de este lugar de construcciones de vacíos, de construcciones de jardines, de construcciones de espacios
el vacío. Bien, y esto muchos de vosotros lo conocen, es el MASP de Lina Bobardi en São Paulo, en Brasil, y esta es la plaza vacía aún más, y que es siempre el lugar público que permite todas las posibilidades de que la vida de nosotros en comunidad pueda tener lugar. Bien, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Paulo Mendes da Rocha, los arquitectos que sí, que saben quién es un premio Pritzker, el único premio Pritzker vivo brasileiro, y que, con quien he hecho un trabajo en Portugal importante, que es el Museo de las Carrozas, que Paulo fue convidado por el gobierno de Portugal para hacer el museo y me llamó a mí para ser su local partner. Pero yo he tomado la libertad de compartir con vosotros porque creo que el trabajo y la vida son una y la misma cosa, y entonces me cae bien compartir las ideas de que yo tantos años hace muchos años he ganado un concurso cuando era muy jovencito, como se ha visto ahí, para la residencia de la Embajada de Portugal en Brasilia, y me fui al Brasil a intentar hablar con el arquitecto que yo tenía más admiración, y Paulo Mendes lo conocí ahí, entonces me llevó al Pandoro, que era un café en la ciudad de São Paulo. Yo me senté, él me dijo, no, te sientas aquí para que pudiera ver toda la ciudad que pasaba por detrás de la vidraza, y la energía de la urbanidad que estaba ahí, y nada, nos quedamos amigos, y pasado unos años me llamó para hacer con él el Museo de las Carrozas. Este Museo de las Carrozas es un museo que se construyó en Lisboa, en Belém. Belém es una parte de la ciudad de Lisboa que es la parte, digamos, cultural, monumental de la ciudad. Es, por decir, donde salieron las carabelas del río al océano, en los descubrimientos, etc. Pero es toda una zona que al final tiene 500 años de historia. Aquí el monasterio de los Jerónimos por allá, y de algún modo un territorio muy estabilizado, pero que tenía una área que aún no estaba estabilizada, o sea que no era transformada en espacio público, era una oficina militar dentro de unos muros, etc. Bien, y Paulo Mendes da Rocha fue llamado ahí y luego constituyó su equipo para hacer un nuevo museo de las carrozas. Estas carrozas, los coches, es la mayor colección de carrozas del mundo. Bien, ya porque estas carrozas se hacían mucho en Europa, y luego porque Portugal se quedó fuera de las dos grandes guerras del siglo XX y fue capaz de proteger a sus carrozas. Entonces tenemos estos aparatos gigantes ahí y tenemos que enseñarlos. Pero le pidieron también que hiciese una pasaje en pedestre para que pudiera pasar por arriba de una vía de tren que separa muchísimo la ciudad del frente del río, y el lugar tenía una forma un poco esdrúxula, de tal modo que luego prontamente en los primeros dibujos se creó la idea del edificio principal y el edificio anexo. Este es un tema súper clásico del Renacimiento, de manipular el programa de modo a que se pueda empezar a un discurso entre la misma cosa que entre tanto se va dividiendo. Pero también, como muchos de los que estamos aquí sabemos, Paulo Mendes da Rocha es un arquitecto de la Escuela de São Paulo, una escuela que tiene presupuestos muy claros, sea de miradas urbanísticas, que son antes de todo miradas políticas. O sea que uno no puede más bloquear el piso
térreo del territorio que se queda infinito y territorio de todos de la comunidad. Por eso en esa escuela vamos a encontrar una cantidad de edificios que se levantan del suelo, dejando que el suelo sea continuo por todo el lugar para que la ciudad coja infinitamente por abajo. Luego esto va a suscitar un otro tema que es un modelo estructural, o sea que la estructura va a ganar una importancia increíble desde el momento que tú decides que todos los edificios van a levantarse del suelo, luego la estructura se va a ganar un protagonismo muy importante. Y así que se ha decidido de construir en esta posición los edificios dividido en tres partes, 1, 2 y 3. Esta tercera nunca se ha construido porque era se pedía un parking de autos y Paulo y nosotros hemos pensado, bien, no es que hace falta un parking de autos para el museo, sino que hay que corregir los problemas de los autos de toda la área monumental y se ha pensado en un silo que podrá ser una cosa muy interesante ahí, confrontar el problema, pero esto no se ha construido. Al revés, estos dos sí que se construyeron y luego todo este territorio que está por acá, que son un conjunto de casas que cada una de ellas no tiene ningún significado particular. Al contrario, el conjunto sí que es interesante y que por una vez se ha abierto como un tríptico de elementos que van a tratar del espacio público. Aquí se ve, pienso que se ve, sí, la planta baja, o sea, el modo como el pavimento de la ciudad sigue infinito como espacio público, dejando que los edificios sean construidos más arriba. Se ve también una otra cosa que es interesante, que es un muro que va por aquí y que recompone el muro que existía una vez antes, el muro de la playa, porque toda esta área de Belém, se llama Belém, fue ganada del mar desde los años 40 del siglo pasado. Cuando subimos tenemos una estrategia de un edificio dividido en dos partes que tiene los salones de exhibición con 135 metros por 20 cada uno y luego el edificio anexo que es de una naturaleza muy distinta y ahí se empieza a crear el diálogo entre uno y lo otro. Exposiciones de un lado, biblioteca, auditorio, restaurante y otras temáticas más pequeñas de lo otro y la pasaje pedonal hasta al otro lado de la línea de tren. Bien, algunas secciones transversales, longitudinales, no me voy a adelantar mucho, pero aquí se ve lo Belém con la sua regularización hecha en la línea de frente face al río y los varios edificios que componen esta estructura urbana virada al río y el museo que termina de algún modo en el punto más oriental de Belém y que corrige toda esta estructura urbanística que termina, que va desde el museo de acá hasta el Centro Cultural de Belém, hecho por Vittorio Gregotti. Aquí se ve una mirada del interior de todo este espacio, que es de facto no solo un espacio plaza, o sea, con las posibilidades de hacerse ahí o dejarse hacer un poco lo imprevisible de la vida, o sea, transformar esta plaza en varias actividades y también el muro que va creando pequeñas plazas y se va alontanando y aproximando, creando pequeñas atmósferas que luego hacen frente a la plaza. Esta es una imagen de la plaza donde se ve por un lado el edificio de los pabellones expositivos muy cerrado porque los coches no pueden recibir mucha luz natural y luego el edificio anexo que es una especie de una osatura muy ligera
donde la estructura gana muchísimo protagonismo. O sea, esta escuela paulista que nos dice, y yo me acuerdo siempre mucho de una frase de Artigas, Vilanova Artigas, que decía, es necesario hacer cantar el apoyo. O sea que cuando la estructura gana protagonismo, en el momento que esta estructura toca el suelo, pues todo esto tiene que ser notable. Y estoy siempre enseñando más imágenes del espacio público. Creo que nosotros nos cabe mucho manipular los programas, o sea, que muchas veces te piden como arquitecto un programa, pero no se esperan que nuestro contributo sea responder al programa y añadir una conciencia del espacio público de la ciudad, sin la cual no tendríamos las virtudes de los espacios comunes que podemos disfrutar juntos. Otra imagen del edificio y aún más mirando a la estructura, a la relación entre los dos edificios positivos y edificio anexo. Y toda esta conjugación, la relación única, alta, que existe entre lo anexo y el pabellón expositivo, donde se hace un pasaje que luego va a permitir mirar las carrozas desde arriba, que también se interesa porque estas carrozas tienen mucho trabajo de madera, de oro, de pinturas en las partes altas, y entonces ahí sí que importa mirarlo. Y aquí algunos espacios, este es el interior del edificio anexo, donde se funde, ahí se estaba aún terminando el pasaje pedonal, pero también esta manipulación de fundir el programa público y privado en una sola estructura. O sea, hoy mismo hemos tenido una experiencia aquí increíble visitando las torres de Salmona y mirando cómo el espacio público y el espacio privado se funden y se construyen en conjunto sin barreras, y aquí un poco lo mismo se intentó hacer, o luego lo auditorio que se ha dibujado como si fuera una especie de un auditorio al aire libre, pero cubierto. Tiene dos puertas muy grandes de cada lado, donde se puede tener ahí los niños de las escuelas y hacer pasar caballos con coches o con otros automóviles, etcétera, para enseñar. Y luego los pabellones de exposición, donde se ve la escala de los elementos que están ahí dentro, con otra cosa también bastante interesante, que es la geometría que construye los huecos del edificio, que por detrás tiene una estructura metálica trelizada y que tú no la enseñas directamente, pero la dejas mirar por momentos, mirándose a las formas que insinúan y dejan intuir esa estructura. Vos enseño también otro proyecto en Lisboa, que es un concurso que hemos ganado un poco complejo, porque la verdad es que en Lisboa hace 2000 años que teníamos una ciudad romana con un teatro romano muy importante, que es este que está aquí en el medio. Lisboa es una ciudad hecha dentro de la entrada de un río, en un delta, y tiene una vacía muy grande este río, y ahí sí que se fundió, porque los romanos sabían muy bien dónde fundar las ciudades, un puerto natural muy protegido. Y se han empezado excavos arqueológicos sobre la ciudad medieval, y se han descubierto la posición y partes de este teatro sobre la malla medieval de la ciudad, muy próximo del castillo, que es el centro de la ciudad de hoy y que está aquí mismo por arriba. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de una ciudad que es muy topográfica. Aquí mismo también estamos en una ciudad muy topográfica, pero Lisboa no es tan grande, pero tiene variaciones topográficas muy fuertes.
Bien, la verdad es que en esta posición, esto es la catedral hoy de Lisboa, ahí estaba el teatro hace 2000 años, y estas son las ruinas que se fueron excavando y que hoy están protegidas por una protección temporaria y que tienen una escala que son importantes, no hay duda, pero no es todo el teatro que está visible, porque si fuéramos a excavar todo el teatro, pues muchos edificios que están ahí, que son edificios ya con muchísimos años, tendrían que ir a desaparecer. O sea que se ha llegado a un momento donde se ha fijado la escala de la intervención y más no se va a excavar. Por otro lado, sí que es necesario corregir todo esto porque ya se ha bloqueado una calle, ya casi está bloqueada otra, y en el concurso una de las ideas, y esto es la situación actual, que ya se ha pasado aquí a una calle que no puede seguir más y que ahora va a ser peatonal, un pasaje peatonal, pero siempre una cosa muy rara, muy extraña, en una malla morfológica muy apretada. Aquí, una vez más, cualquier cosa que se pudiera hacer para cubrir estas ruinas arqueológicas, este site arqueológico, sería muy extraño, un cuerpo muy extraño en la ciudad medieval. Pero claro que la posición del teatro era magnífica, con unas vistas extraordinarias, con esta mirada hacia el delta del río Tejo. Este conjunto arqueológico pertenece ya a un museo que ya existe aquí en el sur, en la peça central es lo que os he enseñado, y luego una otra área al norte que está cerrada, pero que se va a expandir para un pequeño auditorio, unas áreas administrativas, etc. La nuestra idea principal fue, una vez más, mirar al espacio público, y toda esta colina del castillo que va bajando hasta el río va siempre encontrando pequeñas plazas que son recomposiciones de la topografía de la ciudad, una vez más como lugares que se aprovechan de esas recomposiciones para crear pequeños espacios públicos mientras se baja en el tejido de la ciudad. Entonces, más que poner ahí una grande construcción de protección de las ruinas, lo que hemos imaginado fue crear una plaza, una vez más, como que se levantara el pavimento y dejaras por abajo 2000 años de historia y por arriba, una vez más, una plaza que pudiera mirar y disfrutar y ofrecer al teatro o al Museo del Teatro Romano una área exterior que hoy no tiene. Así que hemos trabajado un lugar que es una cobertura y una plaza, dejando abiertas las calles alrededor, haciendo un trabajo de tres partes distintas reunidas por una pavimentación, donde tenemos una visitación a las ruinas al interior, un nuevo núcleo al norte y finalmente en sección aquí se ve muy bien todo el trabajo del museo, un edificio nuevo que va a enseñar la parte arqueológica y a tener un auditorio, una pasaje que va a conectar la parte que hemos visto antes, la protección a la arqueología central, la plaza y luego aquí una pequeña cobertura nueva solo para proteger a otras partes del conjunto arqueológico. Esta es otra sección en la dirección opuesta. Y aquí una imagen de lo que vamos a proponer, o sea, es una visitación muy sencilla porque no tienes mucho espacio ahí para poder ponerte, o sea, entras en un lado, puedes salir en otro con un percurso, un pasillo y también unos bancos porque aquí abajo a las veces se hace teatro, algunos eventos teatrales de época y así que se puede mirar y ver. Y todo el perímetro es cerrado por un trabajo de metálico para dejar pasar alguna luz. Luego por arriba la plaza
que es limitada, no se usa toda la cobertura, sino una parte que se va a utilizar solo hasta este alineamiento, porque este es un edificio privado que no queremos que haya aquí conflictos de mucha proximidad, así que por arriba la plaza tiene límites más precisos con una cafetería por acá. Y finalmente lo que era la imagen que hemos visto antes va futuramente a convertirse en un lugar que es uno más de estos lugares que vamos encontrando cuando bajamos a la ciudad, una plaza sencilla con su cafetería y con la posibilidad de disfrutar de las vistas que están por allá de un modo muy sencillo y muy natural. El edificio se va a enseñar de un modo casi objetual con las intervenciones que existen, sea de un lado que lo otro. Aquí ya se ve el edificio del lado derecho. Aquí algún trabajo sobre Lisboa. Lisboa tiene muchos trabajos de hierro público, de espacio público en hierro, así que hemos hecho una serie de tests para mirar qué tipo de cintura o de perímetro o de filtro íbamos a afectar a este límite y lo hemos estudiado. Este es el núcleo norte, que también va por la primera vez a ser exhibido, con edificio nuevo que va a tener un área de visitación, un auditorio, una entrada y una posibilidad de pasar a otra parte que tiene un patio. Os enseño así un poco rápidamente, pero se ve la atmósfera del edificio. Y aquí un auditorio que también va a tener una escala limitada para poco más de 80 personas, pero que hace mucha falta al Museo del Teatro Romano. Y finalmente el núcleo sur, que tiene una cobertura muy improvisada que se ha hecho para proteger las ruinas, lo campo arqueológico, lo vamos a corregir con una temática muy semejante, muy sencilla a lo núcleo central. Y esto será en principio una imagen de futuro que me gusta imaginar que poder ter estado ahí siempre. Finalmente, para terminar, enseño esta imagen de una obra que vosotros conocen de Kapoor, Anish Kapoor, claro. Y que es una obra que a mí me suena mucho a los temas de la arquitectura una vez más, porque esta es una pieza que es una pieza cóncava, que la verdad es que su contenido es solamente una reapreciación de cada lugar. Si la cambias de acá y la traes aquí, lo que vas a tener es una otra obra y una otra mirada sobre una realidad que ya existe. Ese es mucho el trabajo que creo que hacemos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, y primero que nada agradecer la invitación de Artbo y de Camilo. Contenta de estar acá para mostrarles dos proyectos. Los dos proyectos están unidos por el tema de la memoria, pero son muy distintos. Uno va a buscar la memoria en la continuidad de la construcción del paisaje cultural, la memoria del edificio que ya no está ahí, y el otro va a trabajar con la memoria del paisaje del farellón que ya no está ahí. Este es el desierto de Paracas. Teníamos para el Museo Paracas un presupuesto muy exiguo, pero un paisaje increíble. Y trabajar en este paisaje nos daba la oportunidad para resignificar un poco esta relación entre arquitectura y paisaje. Estamos en una de las bahías de la Reserva Natural de Paracas, y el museo que estaba ahí se destruye en el terremoto del 2007, y la Unión Europea
financia su reconstrucción a través de la Agencia Española para la Cooperación, y entonces ellos lanzan un concurso de arquitectura, y para nosotros tratamos de trabajar el proyecto más como una traza más de las que ya hay en el paisaje, donde la pieza va a depender del paisaje tanto como el paisaje depende de ella, y por su masa y su color se van a integrar en este paisaje, puesto que para nosotros no se trataba de imitar formas naturales ni de trabajar un museo enterrado. Sobre todo que partíamos con una preexistencia. El museo original es de 1964, construido por un arqueólogo alemán, Friedrich Engel, y era un paralelepípedo muy simple. Nosotros, nuestra primera intención fue respetar la memoria del edificio anterior, y entonces decidimos trabajar exactamente con la misma geometría y ubicarnos precisamente en el mismo lugar. Esto, por supuesto, no era un pie forzado en el concurso, ¿no? El concurso nos habían dado un radio de acción más grande, pero para nosotros era importante trabajar en esta continuidad del paisaje cultural. Y además, por supuesto, recobró más sentido al ya no tener que hacer excavaciones arqueológicas en el sector, ¿no? Por supuesto, ya la piedra que se recuperaba del edificio anterior no alcanzaba para recubrir estos muros, y ya no se podía sacar más piedra, puesto que esta cantera está dentro de la reserva, hoy día ya protegida. Entonces decidimos trabajar un poco con la técnica del pulido de los huacos precolombinos y con un cemento puzolánico rojizo que habíamos descubierto haciendo otros proyectos. Es un cemento muy resistente al salitre, entonces no es teñido, sino que es rojizo con mucho fierro. Y por supuesto, cuando se pule a mano, no solo vamos teniendo esta traza de la intervención del hombre en la construcción del edificio, sino que además la traza del tiempo, porque con el fierro se va oxidando y entonces se oxida de manera no pareja, ¿no? Creo que hay que apretar, sí. Entonces, para explicar simplemente, brevemente, el concepto del proyecto, tenemos el desierto y lo primero que hacemos es proponer un recinto que nos permite volver habitable este desierto y producir un adentro exterior. Luego trabajamos una quinta fachada que nos va a permitir en realidad protegernos del fuerte sol que tenemos acá y de unos fuertes vientos de la región, los vientos Paracas. Y además propusimos unos dispositivos de corrección ambiental que nos iban no solo a controlar el ingreso de sol y de ventilación natural, sino que también nos iban a estructurar el espacio al interior. Entonces acá tenemos un porche, un umbral entre un exterior afuera y un exterior adentro. Y vemos en el volumen gris, o sea, el de la derecha es un volumen más bajo que contiene los talleres para las comunidades y los servicios, mientras que el de la izquierda es el volumen que contiene las salas de exposición. Los dispositivos de corrección ambiental están coronando la quinta fachada, son los elementos en amarillo, y se muestran en este espacio de circulación exterior. Siendo una quinta fachada, decidimos que teníamos un poco que componer, no solo evitar todo aparato técnico, sino que también componer estos dispositivos de corrección ambiental con los mismos patrones geométricos y de desfase de los textiles Paracas, de la misma cultura. Y entonces acá vemos cómo en este adentro exterior se muestran estos dispositivos, y uno de ellos conforma el ingreso a las salas de exposición. El espacio de exposición es abierto y continuo y fluido, y está simplemente organizado. Las salas de exposición se separan
por una compresión de estos elementos de corrección ambiental, en donde aprovechamos para controlar el ingreso de luz natural y poder tener asegurado la ventilación natural. Estos elementos además son estructurales, estructuran el techo y aparecen hacia la fachada sur, se dirigen hacia las colinas donde estaban los entierros de las necrópolis. Y como en nuestras sociedades todo puede pasar, estas son imágenes habiéndose terminado ya el museo, en donde estuvo 4 años cerrado y abandonado, y súbitamente fue como una ruina que recibía los vientos paracas, la arena de los vientos paracas, y casi parecía una pieza de arte también en este paisaje. Los espacios de transición entre las salas, bajo los dispositivos de corrección ambiental en esos tiempos. Y ahora nos pasamos al otro proyecto, el lugar de la memoria. Ya pasamos a Lima, un contexto muy diferente, en donde la Comisión de la Verdad tuvo a su cargo la investigación de estos 20 años de violencia política entre el 1980 y 2000, con 70.000 muertos. La Comisión de la Verdad estaba a la cabeza de la Comisión de la Verdad el escritor Mario Vargas Llosa, y él está convencido de que este informe se tiene que mostrar, esto se tiene que mostrar para que no se vuelva a repetir, y entonces él pide, no solo va a conseguir los fondos, porque estos no son fondos del Estado, sino que va a conseguir los fondos en la Unión Europea y Alemania sobre todo, y también va a pedir que le donen un terreno, y es en este acantilado que nos toca trabajar. Es en la Municipalidad de Miraflores que dona el terreno. Y por supuesto nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es que vamos a trabajar una arquitectura con esta carga simbólica tan fuerte, y qué tipo de memoria puede reconocer la arquitectura, ¿no? Y por supuesto decidimos que la arquitectura no podía representar el sufrimiento y el dolor, sino la arquitectura está ahí para dignificar al hombre, y entonces teníamos que trabajar más bien con la memoria del lugar. Este es el terreno, y el terreno era un espacio residual que se había dejado ahí a la hora de construir la bajada a la parte baja de la ciudad, desde la ciudad a las playas, y entonces se había destruido un farallón, y entonces se había roto esta secuencia de farallones y quebradas, y entonces nosotros decidimos reconstituir esta memoria, y que el edificio podía venir como un farellón artificial y creando una nueva quebrada. Este farellón, este edificio y este farellón artificial así entraba en estas lógicas del territorio de Lima. El borde de Lima está constituido por una secuencia entre farellones y quebradas, y entonces el edificio parecía como un posalibros. Al final de esta secuencia hay 10 kilómetros al sur de la bahía con esta secuencia continua. Y entonces si pasamos un corte longitudinal en este terreno, vemos cómo está la hondonada de la excavación y el relleno, en un suelo constituido por relleno. Entonces nosotros decidimos trabajar una estructura muy compacta, muy pegada al farellón, y con eso no solo reducíamos el número de pilotajes, porque se necesitaba cimientos muy profundos, sino que también íbamos a cortar la profundidad de los pilotes al estar cerca del acantilado. Y con esta estrategia también podíamos responder a unas consideraciones ambientales, como por ejemplo abrir los espacios de exposición hacia el farellón natural, o sea, hacia la quebrada, y más bien cerrarnos hacia el oeste y protegernos del sol poniente, y por lo tanto protegernos también de la vía, del ruido de la vía pública. Por supuesto, el espacio al interior es un espacio continuo donde todo se ventila naturalmente,
y por el control del ingreso de luz hemos trabajado sin aire acondicionado, únicamente el auditorio tiene aire acondicionado. Uno llega al terreno, hay una buena distancia entre la vía, vamos a decir la vía urbana de transporte público, de donde va a llegar toda la gente, y pensamos que esta distancia podía ser parte de este recorrido que es necesario para ir dejando la ciudad, los ruidos de la ciudad, nuestras preocupaciones diarias y prepararnos para ver esta muestra. Así uno llega y lo primero que hace en este recorrido es bajar al fondo de la quebrada y encontrarse en un espacio otro, en un espacio entre el farellón natural y el artificial, donde ya no estamos en la ciudad, pero tampoco estamos en la playa o en el paisaje puro. El farellón natural está constituido tiene una fuerte presencia de cantos rodados, y esto nos remitía inmediatamente a la obra de un artista, Lika Mutal, que esta obra ya hace parte del imaginario de los peruanos, donde ella había representado las víctimas de estos años como cantos rodados y había inscrito los nombres de las víctimas. Entonces nosotros decidimos trabajar en esa continuidad, no solo teníamos el canto rodado presente en la naturaleza, sino decidimos usarlo también en paredes, en muros, en el espejo de agua. Y otro de los elementos con los que teníamos que trabajar era con la fuerte pendiente. Ahí se ve al fondo cómo la vía baja con mucha pendiente, y entonces para nosotros en la memoria cultural había este trabajo de plataformas y de andenes que podíamos utilizar para poder trabajar y distribuirnos y ocupar este lugar. Y es así como nos organizamos en distintos andenes el programa. Entonces hay un parqueo en la parte de abajo, un auditorio, el ingreso, el fondo de la quebrada con la explanada y un balcón urbano en la parte alta. Entonces del otro lado de este farellón artificial se encuentra esta gran plaza urbana, esta gran cancha. Nuevamente, como dice Ricardo, son oportunidades en realidad que uno tiene que aprovechar para proponer espacio público. En el concurso no estaba previsto o no te pedían espacio público. Para nosotros era importantísimo hacer compacto para liberar la gran plaza pública. Al interior hay una sucesión, el recorrido es una sucesión de rampas. El espacio está conformado únicamente por estructura y entonces es todo del orden de lo permanente. Lo único que cambia es el movimiento de la luz. Las rampas son ascendentes hacia la luz, y esta es una imagen del edificio antes de que llegue la museografía. Nosotros no tuvimos a nuestro cargo la museografía, pero las salas de exposición van subiendo, acompañando a la rampa. Y bueno, por falta de medios de hacer un estudio sofisticado de control de luz para las salas, decidimos jugar con opacidades y láminas translúcidas para lograr un control de la luz, y estos elementos de vidrio se instalaban entre estos elementos prefabricados que hacían que en la quebrada la luz del sol de la mañana no entre. Las salas de exposición están todas orientadas hacia el farellón natural, es decir, hacia el canto rodado, hacia las víctimas. La última sala es una sala a cielo abierto, que para nosotros era importante porque pensábamos que en este recorrido es como una sala donde uno casi llega a la sanación después del proceso, y pensamos que era importante organizar unos tubitos donde la gente pudiese colgar elementos o cintas con frases. Todavía no está muy organizado eso, pero han habido intentos, porque naturalmente las personas necesitan contar esta historia personal que va a complementar una historia colectiva que es la que se muestra en el museo. Y luego, una vez que terminamos de subir por este suelo en pendiente y llegamos al borde de este balcón urbano, estamos listos en realidad, bueno, redescubrimos el horizonte y luego estamos listos para regresar a la ciudad,
tomando nuevamente esta distancia que nos permite ir integrándonos a nuestras tareas cotidianas y al ruido de la ciudad, ¿no? Estábamos seguros que la calidad de la construcción pública en Perú no es algo sobre lo cual uno pueda contar, ni tampoco la factura de detalles muy sofisticados. Así que decidimos que esto debía construirse de manera artesanal. No se usó una grúa, se vació de manera artesanal. Los encofrados también fueron hechos con tablas reutilizadas, y entonces el vaciado por estratos horizontales nos acercaba a esta naturaleza de los farellones también. Y por supuesto esto implicaba la aceptación de todo tipo de imperfección y que a la vez también era nuevamente esta idea de ir construyendo este mapa de la construcción donde la mano del hombre se ve reflejada. Lo mismo en esta acción, estos cantos rodados, donde cada uno de los operarios puede ponerlos a su manera finalmente. Y en este sentido decidimos guardar las huellitas del perro guardián en la rampa interior de la exposición como parte de este mapa, y lo mismo inscribir o dejar la huella de las manos de los operarios que literalmente construyeron este lugar. Les muestro un video de 3 minutos para que llevarlos un ratito de viaje por Lima.
Buenas tardes, Mauricio Rocha de México. Lo que van poniendo la presentación, puedo ir arrancando comentando que lo que me interesó un poco de esta invitación y de hablar sobre espacios de exposición y la arquitectura y el arte tiene que ver justamente con este dilema que nunca debería de ser un dilema entre las líneas casi invisibles entre la arquitectura y el arte, porque tiene que ver siempre con el trabajo creativo, reflexivo, que tiene en mucho que ver con los procesos que cada uno tenemos, con las herramientas que tomamos y decidimos. Yo, en lo personal, dudé mucho entre arquitectura, arte contemporáneo, cine, y mucho de lo que me llevó en la reflexión de la arquitectura con todo lo que había estudiado en arte. Estaba yo más cercano a una generación de artistas de arte contemporáneo de mi generación en México. Tiene que ver con cómo leer la preexistencia, cómo construir lugares de observación, reflexión, que es lo que finalmente es un espacio de exhibición, y desde ese lugar cómo operamos y transformamos un sitio. En este caso, en 93, junto con unos colegas artistas que invadimos, bueno, nos prestaron una casa antigua. Yo en lo personal hice esta intervención que es simplemente cortar y demostrar que el arco no carga, que hay un marco atrás, que hay una serie de pieles en medio de un edificio, y en este caso particular este negativo que te hace desmenuzar la casa te revela, entre otras cosas, un poco cómo está compuesta y construida. Pero tiene que ver un poco con lo que decía yo, que esta idea del arte desde Duchamp con el ready-made, y luego algo que me interesaba mucho del arte povera italiano, que tiene que ver también en cómo redescubrir objetos y descontextualizarlos para darles un valor, y en la operación empezar a descubrir nuevos significados. A mí voy a hablar especialmente de dos edificios, pero quería yo en medio hablar colateralmente de pequeños ejercicios que tienen que ver con acciones otra vez, de ese espacio de exhibición. En este caso es un pabellón sonoro que me piden a mi hermano y a mí. Mi hermano es artista sonoro, y nos piden hacer en un museo a 5 artistas, 5 lugares de contemplación. En nuestro caso, mi hermano como músico quería los sonidos de los pájaros. A mí me mandan a este espacio que era un lugar de tiro afuera del museo que hizo Ricardo Legorreta, y en este lugar donde están las líneas negras había la oportunidad de hacer ese pabellón. Sin embargo, yo volteando a ver en ese campo de tiro donde está un árbol, dos piedras y el muro donde tiraban antiguamente los militares, me pareció que era el lugar ideal para hacer este pabellón sonoro. Por lo tanto, la intervención tuvo que ver con hacer una operación de un muro horizontal y vertical, y que contiene ese espacio, dialoga con la preexistencia y luego genera una sombra y un piso para volver a reflexionar sobre ese árbol, esas piedras, esas preexistencias, tratar de entender en la memoria el campo de tiro con unos pequeños agujeros a altura de un niño, a altura de un adulto, que permiten finalmente tener, con los métodos constructivos del sitio, que nosotros le llamamos tecorrales, una construcción contemporánea que sutilmente o casi con nada se diferencia del campo de tiro, pero que en la medida que lo vamos penetrando, nos encontramos nuevamente con una persistencia clara, importante, que es el árbol, las 2 piedras y el muro del campo de tiro, y obviamente los sonidos de la pieza sonora de mi hermano, pero que al final son una serie de sombras que permiten además tener esta experiencia también de volver a concentrar la mirada hacia el afuera y a la memoria del uso anterior del sitio. Esta operación, que es pequeña y en un lugar en medio del campo, también me lleva a otra operación que es más en el campo del arte. Me piden hacer a mí una intervención en una galería que era una casa antigua. Era en los 96,
una revista de arte, quería hablar de arquitectura y arte y me piden hacer una exposición por todo lo que yo había hecho entre arquitectura y arte. Yo simplemente propongo un agujero que lo ven al lado de la ventana de arriba, que tiene 45 centímetros, pero que en realidad es una perforación que perfora 7 muros y que habla de 2 árboles que ni siquiera están en la casa, uno está en la calle, otra en el edificio de al lado, y que al final es simplemente una acción de perforar, de construir un negativo, ahora que se ha hablado de negativos también en las anteriores pláticas, y con esos negativos empezamos a entender de manera diferente un espacio donde un closet, un baño, se convierten en algo profanado sutilmente, porque uno puede seguir yendo al baño o guardando un suéter en el closet, pero que esto logra finalmente tener una relación con los árboles y una condición lumínica que se va dando en cada capa de cada sitio de una casa, galería que ya en sí había sido habitada por los usuarios comunes de esa galería, y que esta acción, que fue no poner algo sino quitar y construir eso, nos permite de alguna manera construir una exhibición en un espacio específico, en este caso no agregando sino quitando. Hicimos luego un museo antiguo que estaba muy grande, que estaba muy agredido. Nos toca restaurarlo en medio de la Ciudad de México, y aquí fue más bien como ir restaurando, siendo muy... No había dinero, entonces con dinero de museografías fuimos poco a poco arreglando este museo que había sido malamente intervenido, y lo que es importante en este caso es pequeñas acciones. Me interesaba platicarlo porque donde ustedes ven un zócalo en la parte inferior son muros que nosotros pusimos, y donde no lo tiene es el muro original del lugar. Entonces, ¿cómo darle la fortaleza a la parte histórica, pero al mismo tiempo darle una dinámica diferente? En este caso, uso de pretexto una museografía que hicimos para Pierre Soulages, que había sido en Pompidou una exposición y que nos la llevamos a México, y que al final de cuentas, en la museografía, pero en la operación también de restauración del sitio, logramos hacer una serie de reglas de mucho cuidado con toda una arquitectura antigua, pero que al finalmente logran darle fuerza a la persistencia original, importancia a la museografía, para que se pudieran ver las piezas sin la menor duda de este gran escultor y sobre todo pintor, Pierre Soulages. Otra intervención que me piden hacer como pieza de arte, pero vuelve a ser un lugar de exhibición, porque invitan a 5 artistas a participar en ella, es esta pieza de Fonseca, un uruguayo que colabora en la Ruta de la Amistad en el 68 en México, en las Olimpiadas. Invitan a varios artistas, Matías Geritz y Ramírez Vázquez, y esta que es la foto que me fascina, porque es la foto del encofrado, de cómo se hace esa pieza de concreto de Fonseca. Es vacía por dentro. Pedro Reyes, que es un artista y en ese momento curador, nos invita a varios a trabajarla, y a mí lo único que me propongo es cómo con la misma madera con la que se hace la pieza, metafóricamente le pido a una constructora que me preste otra vez la madera, y luego construir una escalera interna que profana el espacio, que si bien puedes subir a la parte de arriba y ver el paisaje, más allá de eso es la propia experiencia de exhibirse a sí mismo en cuerpo y alma, un poco lo que tenían los brasileños tipo Utuchica o Lydia Clark, en una experiencia en sí misma de tener ese espacio. Y desde ese lugar, cómo se hace una estructura con muy poco recurso, con la inventiva del maestro de obra que hace las piezas no se podían recortar porque nos las prestaban, y logramos en ese sentido toda una operación para poder transportarse y vivir el espacio. Y aquí voy a uno de los 2 museos que me parecía importante platicar y explicarles, que es el Centro Cultural y Académico San Pablo en Oaxaca, porque era un convento que estaba destruido en la ciudad de Oaxaca, al lado del Zócalo, al lado del centro histórico. Era un lugar que estaba de verdad perdido, porque estaba en la época de Juárez, que fue la Reforma de México, le cruza una calle y tira a mitad del convento, y entonces empieza a convertirse en otra construcción y desaparece el convento, aunque por dentro está el convento. Más cercano nos damos cuenta que esta mancha roja es lo que en realidad preexistía
de ese convento y de un pasaje interno que ya no había. Y esa fachada de 3 niveles es un hotel que empieza a esconder el convento y convertirse en hotel con más y más crujías para un nuevo uso, pero olvidando la verdadera condición. Mi cliente quiere recuperar el convento, pero quiere que lo que quitamos lo volvamos a poner para hacer un centro cultural de exhibición con biblioteca y con salas de exhibición. Y en ese sentido, lo importante era cómo lograr invertir mucho dinero en restaurar algo, pero al mismo tiempo integrar con la arquitectura contemporánea una serie de sumas que en acupuntura lograran activar el lugar. Y en ese sentido, esa ruina que estaba desaparecida, que es la parte que ustedes ven en ese punto, y logrando nosotros comprar propiedades y quitar poco a poco ciertas construcciones, un poco como el agujero de la galería, lograr esto que para muchos oaxaqueños era un estacionamiento con un techo, en realidad era una fachada de un convento del siglo XVI y luego XVII, que en la medida que fuimos restaurando la llegamos a este lugar. O sea, una seria restauración, un trabajo interdisciplinario que permite, por un lado, llevar a un buen lugar el convento, pero al mismo tiempo recrear un pasaje peatonal que se le regala a la ciudad. Otra vez este tema como Salmona de la ciudad, la propiedad privada puede ser pública y puede ser regenerada para la gente. Esto nos lleva finalmente a lograr en un edificio del siglo XVII hacer una acupuntura para lograr hacer una biblioteca en la parte de arriba, pero también en una casa del siglo XVIII-XIX hacerlo restaurar con una acupuntura de metal y madera, como también en el siglo XX hacer una galería de arte más moderno, contemporáneo, y unas oficinas, pero en todos los casos, cómo voltearse otra vez a un pasaje que reinventamos y que activa de alguna manera diferentes siglos con el siglo XXI como un hilo tejedor de esto. Bueno, eso finalmente nos lleva a hacer este pasaje que existió algún día, pero lo estamos recreando, a lograr hacer en cada de los puntos una recreación, a veces en este caso de manera de contemplación, y luego cómo lograr ir quitando las capas de este sitio poco a poco de lo que era este hotel y llevarlo a otro lugar donde había un gran peligro, que tenemos que hacer un prisma de cristal y metal adentro del patio, lo cual como primera idea no sonaba muy bien, pero lo que hicimos fue, además asumiendo temas de sismo y terremoto en México, logramos hacer una doble columna para lograr mucha ligereza, un diseño que compone en medio de los arcos y en medio de las columnas, aunque no necesariamente son las mismas distancias, con diferencias importantes, que hacen dialogar un poco la persistencia con este nuevo elemento para hacer la biblioteca. ¿Cómo lograr quitar el hotel y poco a poco regresar a las zonas importantes? Y desde allá ir generando estas capas que nos permiten tener espacio para las nuevas exposiciones, donde finalmente también hay una lectura muy clara entre cómo restaurar, entender la historia, pero al mismo tiempo ratificar con el programa y con la arquitectura contemporánea las nuevas visiones del momento que estamos viviendo. Aquí está clarísimo también cómo en el medio nivel hicimos lo mismo, en el segundo nivel, de irlo restaurando, y en la parte de hasta arriba lograr ya, si no hacer el piso que existía, sí con tecnologías nuevas hacer algo que se levanta y que tiene un cantilever para hacer un pórtico contemporáneo en la parte de arriba. Entonces la lectura es clara de lo que era antiguamente el convento, pero también un pórtico contemporáneo arriba para que la dirección tenga sus oficinas a aire abierto. Esto finalmente son las secciones que permiten ir entendiendo cómo vamos de un lado al otro, pero que otra vez tiene que ver con tratar de nunca perder la idea de restaurar este sitio, independientemente que los techos son reinterpretados por nosotros, pero que desde el lugar antiguo existe una capa de lo contemporáneo y todo junto es una biblioteca que ya funciona. En la parte de hasta arriba tenemos que deshacer estos cuartos del hotel y entonces generamos otra vez este espacio que le permite tener una accesibilidad a las oficinas de nuestro cliente. También inventamos un sistema de 3 techos que se van moviendo con electricidad para que puedas
en época de lluvia o con el manejo del sol, ir generando las temperaturas con este espacio. El famoso caso del muro del hotel, o sea, que sabiendo que se había cortado ese espacio en época de Juárez, nos lleva a decir, bueno, si esto fue convento, de hecho ahí descubrimos que estaban los cimientos de ese convento, y si habíamos logrado meter ya la fachada central al centro de la manzana, convencí a mi cliente que entonces el exterior ya no podía ser la fachada del hotel, tenía que ser la herida, la sección y entender la historia desde ese lugar. Entonces hicimos este ejercicio de cómo era el convento originalmente, cómo se fue recortando poco a poco hasta lograr finalmente tener la experiencia del corte entre las celdas y el pórtico y en una arquitectura sí de piedras grandes con la mano mexicana, pero con una altura más contemporánea y una entrecalle de los dos niveles con el último, tener el espíritu de la arquitectura dominica de la época, pero al mismo tiempo una lectura abstracta del corte que se había dado en el siglo XIX. Y por el otro lado, en una zona que era una pésima interpretación en el siglo XX de lo colonial, protegiéndose del sur con esos tolditos azules, nos lo llevamos a una cosa más abstracta que dialoga muy bien con la ciudad, pero también con los ciegos de madera, ir controlando el sol. Y al interior teníamos la gran virtud de tener una serie de columnas muy abiertas y nos daba ese gran espacio para hacer un espacio de exposición. Por lo tanto, limpiar y pintarnos era lo único que necesitamos para llegar a tener entonces un espacio casi dado para exhibiciones. Entonces, por lo tanto, al reactivarlo, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta y conectar otra vez con una acupuntura la parte interior que nos permite mirar ya a este pasaje que tenemos y con eso lograr las actividades abajo de galería y también una ludoteca y en la parte de arriba unas oficinas, que permite ese tipo de actividades que van haciendo un poco los clientes y su proyecto cultural, pero ya siempre una relación directa con ese centro de manzana. En el otro lado nos piden hacer un restaurante, tenemos que restaurar que esta era la única casa de un solo nivel en el centro histórico de Oaxaca, y queremos un segundo nivel para sombra en el restaurante. Entonces lo único que hicimos fue levantar y echar para atrás una sombra también con los mismos materiales, metal y madera, y luego crecer un poco el edificio para construir un gran pórtico cuando abres las ventanas y tener todo el restaurante mirando otra vez al pasaje. Y finalmente la conexión del convento con casitas del siglo XIX alrededor implicó también restaurarlas y con la misma estrategia conectarlas con esta arquitectura del siglo XXI que permite conectar aulas de lengua indígena con la zona de exhibición del convento. Bueno, todo esto finalmente fueron 5 años de trabajo constante en el lugar, poco a poco, con maquetas 1 a 1, con relectura del patio. Esto, obviamente el diseño de ese piso es nuestro, pero por otro lado una restauración muy seria del sitio que nos permite algo que parecía muy atrevido, que es hacer un prisma de vidrio en medio del patio, pero al mismo tiempo activar y permitir entonces que el dinero de una gente pueda restaurar y al mismo tiempo generar un programa contemporáneo. Y esto pues, finalmente permitió dentro de Oaxaca y en una discusión en México sobre cómo reactivar espacios históricos, que sí se podía de alguna manera trabajar de esta forma, siempre y cuando de una manera, platicamos de acciones reversibles, es decir, obra que se puede o no quitar al tiempo, que permite entonces esas actividades al día de hoy y que un lugar que podía ser un elefante blanco o que nadie le mete dinero porque no es un museo solamente para ver la arquitectura, es un lugar donde pueden suceder las cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que sucede en este sitio hoy día y que es parte ya importante de lo que sucede en la ciudad de Oaxaca. Bueno, después de eso comentaré esta intervención y el otro museo. La intervención del Museo Exteresa de Arte Actual es otra vez una intervención que me piden como artista, bueno, como
como joven creativo en México, en una zona de performance en México que se llama Exteresa Arte Actual. Es una iglesia que está en el centro de la ciudad, donde, como sabrán, hay agua, se ha ido inclinando el lugar y trataron de poner un piso para igualar el desnivel. Pero el director del museo, Guillermo Santamarina, que está hoy día un gran curador, dijo: voy a quitar el piso, por lo tanto te invito a que hagas una pieza. Entonces lo que hago yo es simplemente transformar, cuantificar el material, metal, madera, etcétera, agrego nuevos materiales que solamente son clavos, puntos de soldadura de acero y alambrón para tensar el lugar, y logro construir una nave dentro de la nave que se puede construir en 2 semanas, que se vuelve otra vez como reutilizar algo que ya no tiene valor, que en teoría es basura, y que al final de cuentas se vuelve una relectura del sitio, la oportunidad de vivir en otra escala el lugar, con estas ventanas que hacen ver la preexistencia, pero también hacen la conciencia de esta relación de lo contemporáneo dentro de una iglesia del siglo XVII. Y obviamente como un trabajo de oficio, como uno va poco a poco también generando y conectando con los obreros del lugar, que son los que hacen museografías, las conexiones de manera muy sencilla para que el lugar sea estable. Obviamente me tuve que ver con mi calculista, con todo lo que hace un arquitecto, pero no cortando nada otra vez para que ese material fuera reutilizado 2 meses después que se quitara la pieza. Bueno, este es el museo, el fotomuseo, que un gran amigo y gran fotógrafo, Pedro Meyer, hereda. Él es alemán, sus padres vienen con la guerra, vienen a México, hacen una fábrica de plásticos, son exitosos, hacen mucho dinero, y esto es la fábrica que tenían en ese entonces. La hereda Pedro Meyer cuando sus padres mueren. Pedro hoy es un fotógrafo mayor de 85 años, y me dice: ¿por qué no hacemos ahí un fotomuseo? Pero un museo no de fotografía convencional, sino un lugar que ya habla de las nuevas reproducciones, de grandes formatos. Por lo tanto, no existía el problema de luz, pero sí de exhibición, cómo y de qué manera ofrecer esto. Entonces, este lugar nadie pedía dejarlo, no era con autoridades de antropología, ni mucho menos, pero sí había la necesidad de hacer un museo de 5.000 metros cuadrados de exhibición a un costo menor. Entonces dijimos: vamos a reutilizar una fábrica que ya de sí tiene orientaciones al norte, que tiene buena luz indirecta, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, el tema de observación. Cuando hablamos desde el principio de ready-made, la experiencia, la lectura y observación de cada una de las persistencias, cuando vemos esta ruina y observamos que todo esto tiene sentido, lo único que hay que hacer es entender, además, 3 épocas diferentes del museo. Una parte que está hasta abajo, a la derecha, que es la parte casi a la Bauhaus, porque el arquitecto que les ayudó, que también era judío alemán, tiene esta vocación medio a la Bauhaus, y luego se construye algo después en los 50s a la izquierda, y luego esta gran nave en los 60, 70, pero todas esas naves que iban construyendo la fábrica de plásticos, hoy día eran potencialmente salas de exhibición importantes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a hacer un centro, eso se ve mejor en este croquis que les voy a enseñar ahora, que es cómo podemos en la parte amarilla hacer un nodo de arquitectura contemporánea que conecta cada uno de los lugares, y que eso permite ir haciendo a 4 alturas el lugar de reunión, que además es una zona muy pobre dentro de la Ciudad de México, donde no hay lugares de reunión. Entonces hagamos un espacio público y tratar de cobrar en cada una de las salas, ya que estás en el interior. Restauramos la fachada principal muy parecida a lo que había originalmente, y a los interiores. Entonces lo que hicimos es, entendiendo esta manera de construir, hicimos con acero y concreto de manera muy ligera un sistema de metal y concreto que permite ver tanto por abajo de los entrepisos y la parte de arriba, el concreto y la madera expuestos, el concreto y el acero expuestos, y en la parte de hasta arriba un control lumínico que permite entonces tener ese espacio de reunión. En este caso era una exposición donde deciden poner esta grúa, bueno, esta ambulancia, y luego cómo todo esto conecta finalmente con las diferentes áreas. Nos interesaba que estos entrepisos fueran conectados como project rooms, lugares donde puede haber una serie de exhibiciones o en su defecto pláticas como la que estamos teniendo ahora, y entonces en ese se vuelve el gran articulador
de estos espacios que al arreglarlos, limpiarlos, sacudirlos, se vuelven grandes áreas de exhibición. O en este caso, y este que tiene otra altura diferente, simplemente otra vez quitando una serie lamentablemente no tengo aquí las fotografías de cómo estaba, pero limpiando y dejando lo importante históricamente de ese lugar y reforzando quizás en el otro sentido, porque no hay otra vez más que en un solo sentido, para ser más fuertes con el posible sismo. Hicimos en los muros laterales una serie de contraventeos, pero ya limpiándolo todo vuelve a ser un lugar noble, amable, para que cada curador o gente que vaya haga una exposición lo haga de la mejor manera. En el caso de la bóveda final, que es una diente de sierra, fue limpiarlo, sustituir techos, arreglar y dejar entonces estos dispositivos para cerrar la luz un poco o dejarla abierta, pero no perder el espíritu de la persistencia. Otra vez es cómo dejas el espacio como un gran mecanismo que permita que la inventiva y la creatividad de los museógrafos o del artista en cuestión tengan esta gran oportunidad de tener un súper gran espacio para exponer una o varias obras. Entonces, lo importante al final de cuentas es estas oportunidades que te llevan a hacer de una fábrica de plástico, en este caso, un lugar que activa la oportunidad de ver nuevos fotógrafos, pero al mismo tiempo lograr en la parte de hasta arriba un techo que es otra vez un espacio público donde se pueden hacer cócteles, la gente puede ir, estar, quizás aquí es donde se anuncia más la parte de la arquitectura contemporánea, pero que permite desde ahí entender otra vez el articulador, pero también lugares de paseo, de estar y donde también puede haber una serie de jardines, huertos, etc. Siempre, por ejemplo, en la foto anterior, tiene que ver con poner arriba de una parte histórica un pabellón que está simplemente apoyado, no está el cimiento hasta abajo, a pesar de la parte sísmica que tiene nuestra ciudad. Logramos hacer con techos muy ligeros y metal, elementos muy ligeros, pero que sí nos permiten hacer un restaurante en la parte de arriba, que otra vez es una acupuntura que activa el sitio para que haya actividades en ese lugar. Entonces, de esa suerte, podemos entender en el recorrido completo y final cómo, si se trata de restaurar un campo de tiro o restaurar un museo, una casona antigua histórica para museo, o después un convento en Oaxaca, o ahora una fábrica de plásticos, tienen en su condición siempre una lectura profunda de las persistencias. Y por eso para mí fue importante tener de cómplices estas acciones de intervenciones en lugares específicos, que lo único que tienen en función es activar para transformar y desde allá invitar al que va a estar ahí a estar concentrado en lo que suceda en ese nuevo espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ricardo, Sandra y Mauricio por las diferentes miradas sobre restaurar, recordar, mirar la memoria, el paisaje, la ciudad, como esos recorridos transversales de cómo el arquitecto de alguna manera permite también curar esa idea que tenemos sobre la historia y sobre el recuerdo, que yo creo que es importante conversar. A mí me gustaría sobre todo abrir un poco la sesión de preguntas, si alguien quiere participar o con algún comentario, para no pues enfrascarnos aquí en algún monólogo como un poco hermético. Con relación al museo elaborado en Lima, tengo una inquietud. Veo que hay mucha escalera. ¿Ahí tienen algún sistema para la movilidad de personas con estos problemas? Así como este balcón urbano, que en realidad es el techo del edificio, sirve en una situación normal para salir, ahí en ese balcón urbano hay un ascensor que nos lleva directamente hasta el nivel de ingreso a la exposición, al fondo de la quebrada, y luego hay dos opciones: o subimos por elevador acá a nivel, pero nosotros pensamos que era importante que la rampa de circulación normal para todos sea accesible a discapacitados. Entonces esa rampa tiene muy poco porcentaje, tiene los descansos necesarios para que alguien pueda hacer el recorrido como todos los demás, ¿no? Entonces hay esa doble. Podemos de pronto jalar un poco aquí a la conversación desde esa mirada. Hay como una repetición en algunas palabras cuando se habla del museo.
se ha hablado como de la recuperación y la restauración del paisaje con el Farallón en el caso de Lima, la restauración y la recuperación de un patrimonio romano en el centro de Lisboa, con la recuperación de esa ruina. Hay una recuperación digamos, de la ciudad que había sido partida por la vía. La pregunta que haría y me gustaría como para tratar de abrir la conversación es, ¿el museo solo procura recuperar? O sea, ¿podría el museo también de alguna manera ser visto como esa manera de trazar un camino que no solo mira hacia el pasado o al presente, sino al futuro? ¿Y cuál podría ser como el rol del arquitecto como esa persona o como ese grupo de personas que tratan de curar o aportarle a la sociedad algo que ellos ven desde su mirada, pero que no necesariamente está dentro del programa o del curador o del director del museo o de la institución? De alguna manera, ¿cómo mira el arquitecto cuando se enfrenta a un museo? No sé. ¿Aló? No, yo creo que prácticamente todos nosotros lo que hemos visto y entre pares lo que pretendemos es mirar al futuro, solo que creo que aquí están arquitectos que creen en la continuidad de la transformación de los lugares. O sea, que no, antes de pensar en la construcción como un ex novo, la práctica natural de la arquitectura es de continuidad. Y así que la mirada al pasado, la transformación que te permite proyectar el futuro viene como un proceso en continuidad. Nunca a nosotros nos pasaría por la cabeza no leer en el lugar las virtudes que están ahí como posibilidades de aportar futuro. Eso por un lado. Por otro, creo que el programa del museo, el programa más que museológico, de la construcción del museo, tiene una responsabilidad ya crecido, o sea, de un lugar de cultura, de un lugar de compartir con una comunidad, de un lugar público. Y eso nos da a nadie responsabilidad sobre la posibilidad de crear y construir los espacios públicos, los espacios de todos y recuperarlo de donde probablemente él ya está en potencia, pero que aún no está activado. Bueno, algo que es interesante y seguro nos pasa a los arquitectos y a los artistas también es, hoy día, ¿qué pensar del famoso tema de la caja blanca, ¿no? Del arte? Es decir, en la caja blanca que debe ser abstracta, blanca, para poder ver la pieza de arte aislada y sola, que llevó en la arquitectura a también querer ser entonces el edificio, esa gran objeto abstracto que se acomoda en la ciudad de manera independiente y sin diálogo necesariamente con el sitio. Cosa que tiene que ver con la modernidad y con momentos de crisis donde parecía que lo que había que hacer es demostrar una nueva manera de entender el mundo, el espacio, la construcción y olvidar un poco lo que hay atrás de lo que hacemos. Pero también por eso a mí me gustaba hablar de Duchamp y hablar de estos artistas que todo el tiempo están entendiendo que la interacción de elementos construyen nuevos significados. Yo creo que en la medida que un museo, y que no sé si llamarle museo, porque un museo es aquel solo que tiene bodegas, pero cualquier lugar de exhibición que está en una ciudad específica, en un lugar específico, ya llámese pueblo, barrio, ciudad, desierto, está en contacto con un lugar específico que ellos dos en conjunto conectan y construyen un nuevo significado al momento de activarse. Eso creo que es muy importante y creo que es afortunadamente de pares lo que pudimos compartir entre nosotros. Pero también eso te hace pensar que este gran laboratorio, sala de exhibición, puede llevarte o no a que el arte esté aislado o no. Esos son los mecanismos que uno debería entender, así como cuando uno hace un teatro, no debería estar preocupado en cómo va a ser la escenografía de la obra en cuestión. La museografía específica de un sitio puede o no ser
convencional, es algo que ya está en la creatividad y en la libertad del artista o el curador o el museógrafo en cuestión. Entonces yo hablaría de, bueno, espacialidad sin la menor duda, pero de mecanismos y herramientas que puedan ayudar que los significados sigan activándose para seguir pensando. Y creo que esa es la manera en la cual te puedes enfrentar al contexto, pero también enfrentar a lo que le suceda al sitio. Sí, y en nuestro caso, o sea, en los dos proyectos que presenté hay algo particular que de repente se pone en relación con esto, y es que no había contenido, no se había todavía decidido exactamente qué se iba a exponer, y entonces eso hace que uno se pregunte, bueno, ¿no? ¿Para quién trabajo? Entonces finalmente la pregunta es más amplia y uno trabaja para estar conectándose, o sea, para conectarse con la ciudad. En el caso del lugar de memoria es clarísimo, y el punto de partida es un recorrido, ¿no? Es un recorrido, una secuencia espacial, es este cuidado de la luz y de las sensaciones, y finalmente de un recorrido que después, si viene objetos y documentos y fotos, perfecto, pero si más allá, más tarde se decide que se va a mostrar arte, igual sigue funcionando, o sea, no depende de una museografía particular, ¿no? Y creo que en el Museo Paracas igual, lo que se pensó, porque tampoco no se sabía qué cosas iba a exponer, y entonces estuvimos preocupados en cómo nos conectamos con este territorio, este paisaje, y finalmente el generar un recorrido, una secuencia espacial que después pueda recibir diferentes contenidos o relacionarse de distinta manera con el arte, ¿no? Con lo que hay que exponer. No sé si alguien quiera ir agregando algo a la conversación o procedemos aquí con otra pregunta. Seguimos, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que hablando de museos o salas de exhibición, en los últimos años hay dos ejemplos muy claros de cómo entrarle al asunto. Existe el fenómeno Guggenheim de Bilbao, que se vuelve en un gran gesto, que lo que buscan mucho es construir y darle importancia a una ciudad desde esa gran acción. Eso funcionó por algún momento en una economía específica y en una circunstancia dada que hacía que los arquitectos podrían encumbrar a un gobernador o encumbrar una ciudad para que tuviera un sitio a nivel mundial. Y en el otro lado, para mí hay una gran obra de las mejores en ese sector, es el Palais de Tokio de Nakatomi Basal, que gana un concurso diciendo: aquí lo único que tenemos que hacer en un edificio antiguo es sacudirlo. Y en una versión, yo creo que es un premio ganado junto con el director del museo, porque en una concepción conjunta lo que tienen que hacer es sacudir y luego generar mecanismos reversibles, muy ligeros, de cómo construir una tienda, de cómo construir la entrada y salida de cada sala, pero con una presencia muy clara de la preexistencia con la que se encontraron, y donde lo más importaba era la inventiva de lo que sucedería después, y la inventiva del tener el riesgo y la capacidad de desaparecer para aparecer de los arquitectos. Son dos quizás casos radicales, pero casos importantes a reflexionar sobre cómo enfrentarte a la construcción de un elemento que tenga que ver con el arte. Sí, ahí me gustaría a mí agregar algo como para también expandir un poco más la discusión, y es, hay un autor muy interesante que proviene de la filosofía, que se llama Marcus Gabriel, que él habla de que el mundo no existe, y que el mundo no existe es realmente porque constantemente estamos interactuando entre una cosa que podríamos llamar bolsillos de sentido. Un bolsillo de sentido es como un acuerdo que se produce entre diferentes personas, diferentes lugares, diferentes geografías, y que ese bolsillo de sentido tiene sentido literalmente en la medida en que somos capaces de ingresar a él, construir una serie de relaciones, y que cuando salimos de él y vamos a otro,
ese mundo desaparece, porque no es un mundo que es totalizante y nos permite estar a todos, digamos, simultáneamente en ese lugar. Traigo a colación la idea de los bolsillos de sentido, precisamente porque los museos de alguna manera tratan de construir ese bolsillo de sentido temporal, porque es una experiencia temporal que nos permite vincularnos con diferentes factores. Un factor sin duda que pues en el caso nuestro, desde nuestro trabajo de arquitectura, es muy importante, que es el de la geografía, pero al mismo tiempo es ese sentido de la cultura que se conecta con esa geografía. Cuestionarnos si la geografía es la que nos construye como sociedad o nosotros como sociedad somos los que construimos esa idea de geografía a la que pertenecemos. Y desde ahí quiero pues como abrir la pregunta al siguiente sentido. Ustedes tres provienen de tres culturas arquitectónicamente muy marcadas. Perú y México, sin duda, digamos que tienen ese bolsillo de sentido milenario en el trayecto de la arquitectura americana. Ayer hablábamos un poco de esa arquitectura mexicana compuesta por volúmenes, mientras que la peruana, digamos, precolombina, está compuesta por planos, un poco también en relación con la topografía. El mexicano en su construcción volumétrica pues está trabajando sobre un horizonte, el caso peruano está mucho más arraigado a la montaña y construye como esas dos miradas sobre el paisaje. En el caso de Portugal, hablábamos también un poco durante estos días cómo hay como ese descubrimiento, como ese encuentro de esa arquitectura que se hace vernacular, pero que posiblemente era moderna antes de ser moderna, con esa mezcla, ese trabajo artesanal que no ha sido machacado, digamos, por la industria, pero que logra construir también un sentido muy original, pero a la vez muy arraigado como en esa geografía, en esa luz, en esa condición cultural, y que empieza a marcar también un saber hacer muy completo desde ese arquitecto que es complementario al manejo de la ciudad, al manejo del paisaje, y que van borrando de alguna manera esos límites entre disciplinas tan marcada por los norteamericanos, ¿no? Que para un norteamericano el paisajista solo hace paisaje, el urbanista solo hace urbanismo y el arquitecto solo hace arquitectura. En esa manera de verlo, Perú, México, Portugal, me gustaría que abrieran un poco como esa conversación, que puede sonar una pregunta un poco anacrónica, pero que yo creo que vuelve a tener sentido hoy, sobre esas líneas de los bolsillos de sentido, de la globalización y de todas las discusiones, y es ¿por qué la arquitectura que ustedes hacen podríamos hablar de que es portuguesa, es mexicana o es peruana? Uno lo podría determinar por las proporciones, por los materiales, por muchos sentidos, y uno podría sacar incluso los proyectos de los contextos, y sin duda podríamos seguir viendo que está Portugal presente, está México presente y está Perú. Me gustaría como hablar de eso, porque también conecta de alguna manera esa manera de que cada país tiene esa manera de construir su memoria escrita, material, en el paisaje, en el producto, en la ciudad, y termina perteneciendo a ese lugar. ¿Cómo abrir esa mirada de esa construcción de la memoria desde ese arraigo cultural tan marcado en estas culturas? Bien, yo creo que estamos perante dos situaciones. Por un lado, sigo creyendo que existe la arquitectura de cada lugar, y aunque hoy se escucha mucho decir no, la arquitectura es autoral, más de que es de México, de Portugal, es del arquitecto tal y tal, pero cuando te alejas a lontanas de una determinada geografía, sí que sigues reconociendo algunos elementos. Pero no hay duda también que la globalización está trayendo información que va provocando esa misma identidad cultural del lugar. En el caso de Portugal, creo absolutamente que son algunos factores los que has mencionado: el facto de ser un país construido por 2000 años con mucho tejido medieval, mucho intrincado en la sobreposición de etapas, de layers, y luego las escuelas que han dado siempre mucha importancia a la mirada del lugar. O sea que cuando miras a un programa, a una sfida, ¿cómo se dice?
un nuevo proyecto, a una ecuación arquitectónica, el lugar es 50% de las tuas fuentes de alimentación. Y por eso creo que eso es una de las características principales de lo que podemos mirar, es la atención, el diálogo con el lugar y una precisión casi a las veces exagerada, casi milimétrica de interacción con el lugar. Luego la otra cuestión es la falta de industria, o sea, llegamos al século XXI sin industria de construcción, industria de las materias de construcción, y seguimos construyendo con los medios más tradicionales de siempre, o sea, los muros de alvenaría y de ladrillo, rebocado, madera, sí, un panel de 5 o 7 materias que te sirven, y yo estoy feliz con eso, que las mismas materias permiten seguir investigando arquitectura hacia el futuro. No sufro ninguna ansiedad por no tener acceso a materias de piombo y de las superficies de Guggenheim, pues no, para mí personalmente no me hacen falta. Pero creo que la globalización va a dejar una pegada. Hoy mismo, cuando hemos estado mirando a los proyectos, a ciertos momentos ya se veía que son imágenes que son cogidas a la misma velocidad y puestas en otras geografías, y ahí está un riesgo en potencia, creo, porque a mí me interesa más una perspectiva hacia el futuro, pero que tenga una continuidad más madura, digamos. Sí, yo creo que casi nos toca muchas veces hacer una resistencia contra esta globalización, industrialización, y estamos en Perú, en Lima, hay mucha arquitectura que se hace mirando estos modelos y como una aspiración, ¿no?, al certificado LEED o al certificado no sé qué, no sé cuánto, sí. Y entonces al final uno siente que tiene que hacer resistencia para quedarse más conectado con lo esencial, con lo que nos conecta a los aprendizajes de las culturas que nos precedieron, porque hay unos dispositivos que son increíbles para ocupar el desierto, para insertarse en la montaña, para que realmente uno quiere trabajar con esa inteligencia y establecer esta continuidad cultural y no cortarnos. Y en ese sentido yo creo que hacemos arquitectura peruana porque nos conecta con el pasado, ¿no? Y sí, yo creo que otra de las características también que tenemos es trabajar un poco con unos recursos limitados, pero que eso a la vez es finalmente una ventaja. Hace que las decisiones que tienes que tomar son las justas. Nada puede sobrar, nada, y eso al final te lleva a una arquitectura con mucho más sentido, ¿no? Y creo que ese es un poquito el camino que de repente a nosotros nos gustaría seguir, y cada vez con mayor afirmación, pero ¿no?, en ese sentido. Sí, digo, quizás en una lectura muy rápida, cuando hay una fuerte energía económica en el mercado del arte o de la arquitectura, hay una gran necesidad de aspiracional de hacer las cosas que mejor se pueden hacer en el mundo, y eso me recuerda que si bien en el final de los 80s, principios de los 90s, hubo una crisis económica en el mundo, y eso orilló a que la pintura ya no se pudiera vender como estos grandes formatos que se estaban haciendo en esa época de las neovanguardias, y el mercado del arte, los coleccionistas, los museos, los historiadores buscaron un mercado de artistas latinoamericanos, de Asia, de África, porque ahí había, con el neoconceptualismo, una oportunidad de encontrar nuevos significados y
otro mercado de compra y venta, desgraciadamente, pero bueno, se tienen que reactivar y eso ayudó a que grandes artistas tanto de Portugal, el sur de España, de Latinoamérica, de ciertos lugares, brillaron más en esta condición donde lo precario podría ser importante porque tiene que ver más con las ideas. 20 años después, 30 años después, está pasando eso en la arquitectura. La arquitectura, cuando entra en crisis económica, también ya no es posible hacer estos grandes edificios como el de Bilbao de Frank Gehry. Ya no hay dinero para hacer ese tipo de edificios. Y desde hace 5 años para acá, la gente volteó a ver qué estamos haciendo en América Latina, qué están haciendo en África, qué están haciendo en Asia, y por qué razón, y lo platicamos el otro día, por qué razón Portugal sobre todo, pero también cierto grupo de España logran sobrevivir en Europa porque por su misma condición tienen estos ejercicios de músculo, yo le llamo el músculo de la crisis, o el de hacer las cosas sobre lo que tienes a la mano, pero eso te lleva finalmente a observar y entender en el lugar donde estás trabajando. No quiero decir con eso que la arquitectura que hagas tenga que ser, soy peruano, hago arquitectura peruana, simplemente si te vas a un lugar, tienes la oportunidad de observar ese lugar, y es lo que aprendiste en tu lugar. Y eso es lo que es interesante, y por eso hablando de artistas que viajan más que los arquitectos, estos grandes artistas latinoamericanos hicieron cosas en otros lugares, con materiales de esos otros lugares, pero el ejercicio y los mecanismos de cómo transformarlo, esos lo que sí trabajaron desde el origen, en donde aprendieron que es en lugares precarios económicos, pero de una gran riqueza intelectual, y obviamente con toda la información que tenemos en redes sociales de que todos podemos leer todo, ¿no? Pero el ejercicio de observar y de activar con menos dinero. Y creo que ahí está el tema, en un análisis económico que lleva hoy a decir cómo atreverse o cómo trabajar sobre el músculo de la crisis para construir ideas. Bueno, no, muchas gracias a todos por venir y a Arbo por abrir las puertas de nuevo. Muchas gracias a Mauricio, a Sandra y a Ricardo por acompañarnos, y a todos ustedes. Esperamos verlos el otro año de nuevo. Mil gracias.